Es una enorme bendición volver a conectarnos con ustedes y poder llegar a sus hogares, a sus dispositivos. Queremos bendecirles en el nombre de Jesús y recordarles que siempre estamos orando por usted. Oramos y ayunamos los días martes y los días jueves. Si usted tiene peticiones de oración, háganoslas saber, por favor. Y también agradecemos profundamente su fidelidad y compromiso de continuar en nuestros canales de transmisión. El día de hoy le traigo un mensaje muy bonito, muy especial, superando la soledad. Y es que Dios no desea que nosotros experimentemos este tipo de sentimientos, emociones. La soledad es una de las emociones más destructivas que podemos experimentar. Y eso es porque uno puede estar rodeado de mucha gente y al final sentirse uno solo. Puede estar uno en un ambiente ideal y de todas formas sentirse no amado. Así el sentimiento de la soledad puede hacer que nos sintamos miserables, que sentir que no le importamos a nadie y que somos seres despreciables y desechables. Dice un escritor muy famoso que se puede ser adinerado y de todas maneras sentir soledad. ¿Por qué? Pregúnteselo a Howard Hughes. Se puede ser famoso y sentir soledad. Pregúnteselo a Michael Jackson. Se puede ser bella y sentir soledad. Pregúnteselo a los artistas que paran suicidándose. Se puede estar casado y sentirse solo. Pregúnteselo a la innumerable cantidad de gentes que se divorcian. Porque hay gente que se casa porque estaba solo, pero al final para divorciándose. Todos experimentaremos en la vida episodios de soledad. Eso tarde o temprano usted y yo lo experimentaremos. También le puedo afirmar que para ello hay soluciones claras y concretas. Por más que no le busquemos, habrá un momento en la vida en que usted experimentará este sentimiento. El apóstol Pablo experimentó la soledad y así se lo manifestó a su hijo Timoteo en la segunda carta que le escribiera. Pablo se encontraba en una cárcel y ya en sus últimos años de vida le escribe a Timoteo pidiéndole, suplicándole que por favor lo visite. ¿Por qué? Porque Pablo se sentía solo, se sentía abandonado y quizás hasta traicionado. ¿Qué podemos aprender de la lección el día de hoy? Mire, existen por lo menos 4 causas. Quizás hay unas cuantas más, pero por lo menos yo le puedo identificar 4 razones por las cuales uno puede experimentar soledad. Número 1, los cambios que experimentamos en la vida. Por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia hay momentos en que usted se siente solo, que nadie lo comprende, que nadie lo quiere, que solo usted tiene esos sentimientos. En la vejez, mucho más. La jubilación, el cambio de casa, cambio de empleo, divorcio, la muerte de un ser querido. O sea que hay etapas en la vida que por sí solas vienen acompañadas de esta sensación, de este sentimiento. Y Pablo se encuentra en una etapa final de su vida y sabe que su tiempo ha llegado. Se siente solo, se siente abandonado y él dice esto, mire, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Es Pablo que le está escribiendo esta carta a Timoteo. Estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, se siente solo, se siente abandonado y siente que su tiempo de partida ha llegado. Y por supuesto pasa por la mente de Pablo muchas razones sobre su final y por supuesto la soledad nuevamente viene a su corazón como en la vida suya ha pasado y en la mía. Y mire lo que dice Pablo en los versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. O sea, Pablo se está despidiendo. Pablo dice, yo ya estoy solo y yo ya estoy para ser sacrificado y ya me espera el final. Entonces, afirmamos que la primera causa para sentir soledad son los cambios en la vida o en las etapas de la vida. Y la mayoría de las experiencias que vivimos, usted y yo las experimentamos en solitario. Por ejemplo, el nacer usted nace solito. El examinarse, cuando usted
hace un examen, una prueba para un empleo, esas cosas usted las hace solos. ¿Y qué otra cosa? Cuando envejecemos, envejecemos solos. Cuando vamos a un sanatorio para que nos hagan una cirugía, la familia se despide de usted afuera, pero cuando usted entra solito al quirófano, usted va solo. Recuerdo una vez que me operaron a mí, yo literalmente sentí cuando me estaban trasladando de una camilla a otra, yo literalmente sentí que me estaba muriendo, que me estaban metiendo en la caja. ¿Y por qué vienen estos sentimientos? No lo sé, pero yo literalmente sentí eso. Y que le dije, momento, vamos a orar, y yo hice una oración ahí. Si me muero, yo quiero estar seguro que voy con Dios. Pero son sentimientos en etapas de la vida. Y por ejemplo, escuche esto. Las personas cuando envejecen probablemente paran en un asilo. ¿Y sabe qué muestran las estadísticas? Que el 75% de las personas que viven en los asilos, nadie los visita. Y oiga esto, más aún, la gente que está en los hospitales, nadie las visita. Un gran porcentaje de ellas nadie las va a ver. Recuerdo que cuando hemos ido al IX de la zona 6 o a otros hospitales como el San Juan de Dios, el IX de la zona 9, y hemos visitado cama por cama llevando Biblias, tratados o jabones, ayudas, sí, la mayor parte de la gente nos dice, nadie me viene a ver. La segunda causa de sentir soledad es la separación. Esto puede ser cuando usted se muda de una casa a otra, ir a la universidad, entrar al ejército, cambiarse de trabajo, casarse, aunque usted no lo crea. Mujeres experimentan soledad después de que abandonan su casa y se van a la otra casa. El marido usualmente muy contento, pero la esposa siente un gran vacío dejar su casa materna. Y por otro lado, yo mismo le puedo contar que cuando yo fui a estudiar a una academia militar, yo experimenté un sentimiento de soledad, de vacío, de lejanía de la familia. Era bonito, no se lo niego, muy especial, buenos compañeros, buenos amigos, pero yo me sentía solo, yo me sentía incomprendido, yo me sentía como abandonado. Y Pablo ciertamente, quiero decirle que se sentía abandonado. Y él le dice a Timoteo en su carta, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Mire, versículo 9, por favor, quiero que usted lo vea en su Biblia. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Versículo 9 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Luego le menciona sus mejores amigos que ya no estaban con él, excepto Lucas. Él está preso. ¿Y dónde está? Está preso en el Imperio Romano. Él extraña a sus amigos, las personas con las que él había andado en todos los viajes misioneros. Recuerde que Pablo era una persona muy sociable, le encantaba estar entre la gente, le encantaba estar predicando en las multitudes, en el Areópago, en las plazas, en las calles. Y si revisamos con detenimiento todos los viajes misioneros, Pablo siempre va acompañado de alguien. Si no está con Bernabé, está con Silas, está con Priscila, está con Aquila, está con Timoteo, está con Lucas, siempre está con alguien. Pablo nunca estuvo solo, pero ahora el final de su vida, ¿qué está? Está experimentando la soledad, la separación de los amigos en otro país. Y en la actualidad, usted y yo podemos usar un teléfono, llamar a cualquiera, ver un correo, ver WhatsApp, ver Facebook. Pero Pablo no tenía esas facilidades. Pablo no podía timbrarle en el teléfono a nadie. Pablo no podía revisar el Instagram de nadie, el Facebook de nadie. Y por otro lado, en aquel tiempo requería mucho tiempo una comunicación. Yo recuerdo que cuando era joven una carta, o cuando era niño, una carta de Estados Unidos que le mandaban los hermanos de mi mamá tardaba 30 días en venir. Luego la carta se redujo a 15 días, luego a una semana y después ya a un timbrazo. Ya no había necesidad ni de mandar cartas de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero en aquel pasaje, en el tiempo de Pablo, una carta llevaba mucho tiempo en llegar. Ahora, dos veces en este pasaje, en los versículos 9 y 12, Pablo insta a Timoteo a que lo visite. Y en el versículo 2 le dice, haz todo lo posible de venir antes del invierno.
Mire, Pablo realmente se siente solo. Y sé que probablemente usted se siente solo también. ¿Por qué dice eso? Porque él le está diciendo a Timoteo que por mucho tiempo él no lo ha visto y desea que venga lo más pronto. Regresa, le dice, ven a verme, ven a visitarme. Y quiero que ponga atención a esto. Quizás usted y yo podemos ser la solución para alguien que necesita y que se siente en soledad. Piense por algún momento a quién usted pudiera llamar, a quién necesita escribirle una carta, un mail, un WhatsApp o en un Facebook. Alguien puede necesitar su tremenda y poderosa ayuda. La tercera causa de experimentar soledad es la oposición. Es interesante que Pablo en esta misma carta le dice a Timoteo, Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. Dice, mire qué triste. Y uno no pensaría que un hombre como Pablo, hermanos de la iglesia, amigos, conocidos, le pudieran haber hecho mucho daño. Y Pablo dice, Alejandro me ha hecho mucho daño. En otras palabras, no solo he envejecido, no solo estoy en una prisión, no solo me siento solo, me siento abandonado, sino que encima de eso me están atacando. En realidad la Biblia no dice qué fue lo que le hizo el herrero llamado Alejandro. No dice si andaba hablando mal de él, si le estaba dañando. No dice, la Biblia no lo dice. Nosotros pudiéramos especular, ¿verdad? O si le causaba oposición, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la oposición produce un sentimiento de soledad en las personas. Y algunas de las cosas más crueles las dicen los niños. No sé si usted se recordará cuando era niño, pero si usted se recuerda que cuando usted y yo estábamos en la escuelita, en el colegio, donde estuviéramos, no había nada más duro para uno de niño que el resto de los niños dijeran algo en contra de uno y uno se sintiera solo, abandonado, rechazado. El rechazo es terrible. Pasar por una experiencia de rechazo desde niño es la cosa más dolorosa, porque uno se siente avergonzado, humillado, rechazado y marginado. Ahora le llaman bullying, en aquel tiempo le llamaban cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por este tipo de cosas, quisiéramos como escondernos. Llegábamos del colegio, de la escuela a la casa, nuestros padres nos decían, ¿qué te pasa? Nada, no tengo nada, algo tenés. Pero porque usted se sentía mal y no quería ni que lo supieran. La cuarta razón para experimentar soledad esta es mucho más dolorosa, es el rechazo propiamente. Mire, el rechazo trae un sentimiento muy doloroso y es cuando nos sentimos traicionados, desamparados, abandonados, cuando más lo necesitábamos. Es cuando alguien te deja caer. Es cuando nuestro padre nos abandonó o un padre abusó de ti o un familiar que debió haberte sostenido fue quien te dejó caer, fue quien te botó. Es cuando la persona que debería levantarnos nos decepciona. Es cuando la persona en la que más confiamos nos defrauda. Es cuando le entregamos toda nuestra confianza o tu empresa, tu visión, tu proyecto a un amigo, a un hermano, a un familiar. Y él no solo te traiciona, te boicotea, te sabotea. Eso realmente es doloroso y te provoca un sentimiento de soledad. Es cuando te das cuenta que las personas en las que confías en realidad no desean nada bueno de ti. Más bien anhelan tu fracaso y hasta tu muerte. Pastor, ¿usted habla de otras personas? No, yo lo he sentido, yo lo he experimentado y con mucho dolor, con mucho dolor. Gente me ha dicho, ¿sabe quién desea su muerte? Imagínese. Personas que usted ha querido, personas que usted ama con profundo amor, personas que usted ha levantado, son las personas que desean su destrucción. Y con mucho amor le digo, Pablo se sentía así, abandonado. Vea qué terrible este. Pablo está ante el tribunal de Nerón y estaba completamente solo. Y mire cómo lo expresa Pablo.
En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, dice Pablo, versículo 16. Es terrible. Uno casi pudiera escuchar las palabras, las lágrimas de Pablo, el dolor que él está experimentando al leer ese pasaje en la Biblia. Cuando la situación se agitó más, fue cuando más lo abandonaron, cuando el juicio más grave que Pablo estaba enfrentando, nadie estaba ahí con él en su defensa. Todos se hicieron los desentendidos. El rechazo es una de las cosas más difíciles de sobrellevar para nosotros. Por esta razón, y escúchenme por favor, el divorcio es tan doloroso. Porque el divorcio provoca un rechazo terrible, es un dolor. Es algo que usted no se puede sacar de lo profundo del corazón, es casi como un duelo, como la pérdida de un ser querido. Y es tan doloroso que por eso Dios abomina el adulterio. Es una traición que lastima y corta la vida, destruye el alma, destruye el espíritu. El divorcio al final es como una infidelidad, es un abandono, es un desamparo, es una experiencia dolorosa. Y Dios dice que todo ser humano tiene la necesidad emocional de aceptarse, de amarse. Cuando nosotros rechazamos, cuando nosotros abandonamos a alguien, en realidad es un pecado muy grave, hermanos. Y después de ver estas causas, estas razones que hemos venido viendo y que son dolorosas, quizás es importante entender que todos tenemos que enfrentar la soledad. Y hay formas correctas y hay formas incorrectas de enfrentar la soledad. Una forma incorrecta de enfrentar la soledad es volverse muy trabajador. Hay gente que se refugia en el trabajo y se vuelve trabajólico. Y entonces el problema es que gasta sus energías físicas y emocionales y no resuelve su soledad. La otra forma de resolver la soledad es la gente que se vuelve compradora compulsiva. Compra por internet, sale a los almacenes, anda buscando qué comprar y cuando llega a la casa, ay, yo no sé para qué compré esto, dice. Porque no comprende que está comprando compulsivamente. Y cuando compra, cree que esa compra va a sustituir la felicidad que él siente que le hace falta y que no tiene. Y recuerde, todos necesitamos aceptación y amor. También existe la forma equivocada de buscar solución en los placeres prohibidos. Hay gente que busca sexo fuera del matrimonio o fornicar si eres un jovencito no casado. Drogas, alcohol, vicios de azar, fantasías en redes sociales. ¿Cuánta gente busca en la pornografía o en fantasías de ver una telenovela, se siente que él es tal artista y vive llorando en las telenovelas porque, ay, así soy yo, como esta que sufre en la novela o en la televisión? Y finalmente también los que esperan que todo va a pasar sin hacer absolutamente nada. Que de brazos cruzados vamos a esperar a qué hora se termina nuestra soledad, nuestro dolor y nuestra tragedia. Ahora es interesante y vea qué bonito esto, hermano. Porque la Biblia es linda, hermano. El mismo Pablo nos da cómo combatir, cómo enfrentar, cómo abordar la soledad de manera sabia, de manera prudente. Número 1, mire qué bonito. Ocupe su tiempo en hacer algo productivo. Debemos sacarle provecho a nuestro tiempo. No se deje paralizar, no entre en conmiseración, no entre en ese tipo de, ay, como yo ya estoy solo. No se deje paralizar, no haga eso. Muévase, sea creativo, imagine algo que usted pueda hacer en beneficio suyo o en beneficio de otro. Por eso usted va a ver los ancianos en Estados Unidos que los convocan a los asilos, los convocan a Walmart, los convocan a proyectos para que estén ocupados en algo y se vuelven productivos. Los mandan a dar clases a las escuelas, los mandan a dar clases a que cuenten sus experiencias. ¿Y por qué hacen eso? Porque le sacan provecho al tiempo y hacen que ese tipo de personas se vuelvan productivas, efectivas, felices. Mire, tengo un familiar que tiene casi 80 años
y sabe que él va de voluntario a unos asilos en Estados Unidos y el otro día me contó que estaba bailando con una viejita de 100 años en un asilo. O sea, seamos productivos, ocupe su tiempo en algo positivo. Lo que le venga a hacer a la mano, hágalo. No busque excusas. Posiblemente mejoras en su casa, mejores en su carro. ¿Y por qué no decir mejoras en su apariencia? Esto fue lo que hizo Pablo. Mire lo que le dice. A Tíquico lo envía a Éfeso, versículo 12. Y cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos, versículo 13. Pablo se negó a quedarse sentado lamentándose. No dijo, pobre de mí, ay, a todos me dejaron. No se quejó con Dios tampoco. Por el contrario, él se animó a sí mismo y le dijo, tráeme los libros, tráeme el capote, yo quiero estar ocupado en algo, ¿verdad? No puso a decir, ay Dios, así me pagas después de 30 años que yo he andado predicando el evangelio, no hay quien haya levantado más iglesias en toda Europa. Esta es la recompensa que me das. No, por el contrario, se ocupó en escribir todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo realmente nos bendijo a nosotros con su actividad aún en medio de las prisiones. Así es de que, hermano y hermana, nada de autocompasión, nada de autoconmiseración. Pablo no la tuvo, ¿por qué la vamos a tener nosotros? En lugar de eso, ¿qué dijo Pablo? Yo voy a sacar provecho de esto, no me voy a quedar cómodo aquí, voy a sacar el mejor provecho a una situación que yo tengo en mi vida. Trae mi capa, porque aquí yo necesito abrigarme, porque voy a estar escribiendo día y noche las cartas que voy a enviar a las iglesias. Mire, con frecuencia las personas solitarias se descuidan a sí mismas. ¿Qué hacemos? Cambie de peinado. Que no tiene pelo, póngase una peluca como yo, hágase la barba, hágase cualquier cosa, pero haga algo. Trate de comer bien, haga ejercicios. Mire, no hay nada tan restaurador como 30 minutos de caminar. Pablo dijo, tráeme mi abrigo, tráeme mis libros, voy a aprovechar estos momentos, voy a estar escribiendo y voy a estar estudiando. Y eso fue un cambio muy grande en la vida de él. ¿Por qué? Porque él era un hombre muy activo, muy dinámico, muy diligente, fundador de iglesias, andaba por todo el imperio romano, andaba en barco, andaba en animales, andaba en carretas, qué sé yo, pero ese hombre no se detuvo, anduvo por toda Europa, por toda Grecia, por toda Tesalónica, por todo lo que hoy es Turquía, por todo ese Asia Menor, anduvo abriendo iglesias. Sin embargo, Dios en ocasiones puede usar la soledad con fines buenos. Si Pablo no hubiese sido arrestado, Pablo hubiera andado predicando en los coliseos. Pero ¿qué obtuvimos? El que Pablo estuviera quieto en una cárcel, obtuvimos casi todo el Nuevo Testamento. Y es posible que era la única forma de hacer que Pablo escribiera todo eso. Así de que sáquele provecho a su soledad. Segundo, la segunda forma de enfrentar la soledad es aminore, disminuye, calme su dolor a toda costa. Mire, usted y yo, cuando nos sintamos solos, necesitamos reducir ese dolor. ¿Y cómo lo hacemos? No le preste atención al dolor. No repita cada rato, como yo estoy solo, como a mí me abandonaron, como a mí me dejaron, como yo soy la basurita de la familia. No, hombre, sáquese esas ideas de la cabeza. No le dé lugar al enemigo, no se amargue, no se resienta. Esto es, no se resienta con nadie. Pablo dijo, nadie me respaldó, no les sea tomado en cuenta. Versículo 16. Ahí está la lección clara de Pablo. Pablo dice, todos me abandonaron, pero que Dios no le tome en cuenta a nadie eso. ¿Qué quiere decir eso? No se está resintiendo con ninguno. El apóstol Pablo tenía mucho tiempo y mucha disposición para guardar resentimiento en la cárcel. Sabía que el resentimiento lo podía destruir. ¿Y qué hace él? Hace algo positivo, que Dios no les tome en cuenta eso. ¿Qué hace José en la cárcel en Egipto? ¿Se resintió contra sus hermanos? No, los perdonó, vio hacia el futuro, vio hacia adelante. Ustedes me quisieron hacer daño a mí, pero Dios lo usó todo para bien, dice.
La soledad no nos debe encerrar en el calabozo personal. La soledad no nos debe alejar de los demás, no nos debe resentirnos. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con un resentido. ¿Y sabe cómo dijo Pablo? O es como que él hubiera dicho, yo quiero mejorarme, no quiero amargarme, así que utilizaré mi tiempo, reduciré mi dolor y escribiré las mejores cartas que le puedan servir a las iglesias para la gloria de Dios. Dígase usted algo así, yo no me voy a abandonar en mi soledad, voy a hacer algo que le dé gloria a Dios. La tercera cosa es, refúgiese en Dios. Pablo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 17. ¿Dónde está Dios cuando usted está solo? Justo a su lado. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Juan 14:18. No los dejaré, yo soy su consuelo. Dios dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. No hay lugar donde usted pueda ir que Dios no pueda estar ahí. Mientras usted reconozca que Dios puede estar a su lado y usted le clame a Dios, Dios puede llegar donde usted esté. En cualquier lugar, sea el lugar que sea, un casino, un prostíbulo, el lugar más terrible, Dios puede llegar ahí. Mire, recuerdo que le regalé un tratado a una señora, yo no la conocía, pero yo le di un tratado a una señora. Resulta que ella trabajaba en un prostíbulo. Y una noche de esas noches oscuras de la vida, en que ella se sintió desolada, amargada, destruida, fracasada, en una luz tenue dice que se recordó que tenía aquel tratado que yo le había dado. Y lo agarró y lo empezó a leer. Y sabe, esa misma noche ahí en la cama le entregó su vida a Cristo. Y cuando ella me dio su testimonio, ¿sabe qué me dijo? Sentí la gloriosa presencia de Dios mismo. Y ese mismo día decidí abandonar esta vida que yo llevaba, cosa que así hizo. Así que Dios es fiel con el que le invocan. Clama a mí y yo te responderé, dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. David lo comprendió así también. El mayor antídoto de Pablo, de David, cuando estaba huyendo de Saúl, ¿cuál fue? Su cercanía con Dios. ¿A dónde puedo huir yo de tu presencia? Dice el salmista. En el Salmo 139, David nos escribe claramente que la presencia de Dios puede ser muy patente en su vida y en la mía. Y David aprendió que en la soledad es la mejor señal para buscar a Dios, porque ahí Dios nos va a encontrar. Y la cuarta forma de enfrentar la soledad es que usted se identifique con la necesidad de otros. En lugar de concentrarse en sí mismo, en lugar de estar viendo su problema, ore y ayune por los problemas de otros. Mire, yo he aprendido que en los momentos terribles de mi vida, Dios me ha mandado que vaya a ver que otros están más terriblemente que yo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace que no nos enfoquemos en nosotros, sino que nos enfoquemos en los problemas de otros. Tal como lo dijo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Segunda Timoteo 4:17. O sea, Pablo está diciendo, en esta soledad que yo me quedé solo, Dios lo usó para que yo le predicara el evangelio a otros. Pablo estaba con una sola meta en su vida y nunca olvidó que su meta era ayudar a otros. Es como la pareja que desesperadamente quiere tener un bebé. Pueden hacer miles de cosas, pero no pueden tener un bebé. Pero ¿sabe qué sí pueden hacer? Ese amor que tienen ahí acumulado, que se lo quieren dar a un niño, lo pueden reorientar. ¿Cuántos niños hay que no tienen papás? Nos podemos concentrar en otros. Necesitamos de construir muros propios y empezar a construir puentes. Necesitamos dejar de quejarnos, de decir, es que yo me siento solo, es que a mí me abandonaron desde chiquito, es que yo no tengo nada. Mire, construya puentes en vez de muros. El amor es el antídoto para la soledad y en vez de estar esperando a ser amados, ame usted, porque el que siembra amor recibe amor. Y lo va a recibir en abundancia, se lo puedo garantizar. Finalmente, llena el vacío que siente. ¿Qué tiene que decir Dios con respecto de la soledad? Póngame atención, por favor. Por favor, póngame atención a esto. ¿Qué tiene que decir Dios con respecto a la primera
en cuanto a la soledad. Lo primero que Dios nos tiene que decir a nosotros es: yo te entiendo, yo te comprendo totalmente. El Hijo de Dios conoce la soledad. En la hora más oscura que Jesús está muriendo en la cruz, crucificado en la cruz del Calvario, Él que está diciendo, cuando los soldados se lo llevaron presos, todos lo abandonaron. Todo el mundo se fue, lo presentaron ante el consejo y nadie estaba con Él. Todos los que dijeron que eran capaces de morir por Él, de estar con Él, ninguno estaba con Él. Y cuando Jesús estaba llevando todas las iniquidades del mundo, cargando con todo el peso de sus pecados, de mis pecados y de todos los pecados del mundo, de todos los tiempos, de todas las edades, del futuro y de todo lo que Él que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. O sea, si alguien se sintió solo en algún momento, es Jesús. Entonces Jesús comprende la soledad. Jesús comprende el desamparo. Jesús comprende el abandono. Jesús comprende la traición. Jesús comprende absolutamente todo eso. Así es de que si Jesús le entiende plenamente, Él le dice a usted: yo entiendo cómo te sientes y yo quiero que sepas que yo quiero cuidar de ti. Yo quiero que tú comprendas que en mis manos tú puedes estar. Permítale que Dios le ayude. Trate la manera de escuchar a Dios. Háblele, dígale de sus sentimientos. Pero una vez que usted le hable de sus sentimientos, escúchelo. Permítale que Él le hable. Permita que Él lo cargue. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice Jesús. Y amorosamente quiero decirle, todos de alguna manera hemos pasado por momentos terribles de soledad, de traición, o de como usted le quiera llamar. Pero una cosa le puedo decir: Jesús es fiel, Jesús es santo, y Jesús está en este momento al lado suyo. No importa dónde usted esté, no importa bajo qué circunstancia y qué esté viviendo en su vida, Jesús le ama y tiene un plan lindo para su vida. Y Él desea bendecirle, y Él desea abrazarle, y Él desea decirle: yo te comprendo y quiero que vengas a mis brazos. Venga Jesús, entréguele su vida. Y si usted ya es un cristiano y está viviendo o sintiendo la soledad, qué mejor que usted hable con Dios. Qué mejor que usted renueve su corazón con Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y que la paz de Cristo sea con usted.